Señor, te glorificamos, bendito seas. Recibe esa honra, gloria y honor cada momento de nuestra vida, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Queremos honrarte también, Señor. Queremos honrarte, Señor, aún escudriñando la palabra, Señor, en todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Continúa con nosotros, Espíritu Santo, y ministra la palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Números 20. Lo voy a leer. Números 20, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y ahí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación y a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Señor, en esta hora queremos una vez más elevar nuestra oración, porque es necesario adorar y bendecir tu santo nombre, Señor. Es necesario, Señor, estar atentos a tu llamado. Que en esta hora, Señor, tu palabra llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, porque hay una esperanza, Señor, que no volverá a ti vacía. Y en esta esperanza, Señor, nosotros vivimos, porque también es como martillo que quebranta la piedra, y un corazón endurecido, Señor, ha de ser quebrantado con el poder de tu palabra. Porque es necesario, Señor, estar preparados cada día de nuestra vida, porque tú has de venir por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Danos pues tu bendición, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegan a Cades Barnea, después de haber navegado por todo el desierto. Y Cades Barnea significa inestable. Es lamentable, pero muchos cristianos, al igual que los hebreos, casi por venir el Señor y estar inestables, es lo menos recomendable, inestables en la fe. Desconcertados muchos cristianos. Cualquier necesidad, cualquier situación los hace titubear.
Y no es de extrañarse. Cuando los hebreos salen de Egipto, uno de los primeros conflictos que tuvieron con el Señor fue por la falta de agua. Y ahora están a punto de entrar a la tierra prometida, están riñendo otra vez con el Señor por la falta de agua. Esto indica que desde el principio al fin, en la travesía por el desierto, su vida fue una constante rebelión. Y si el cristiano, desde el principio a fin de su vida, en la travesía por este desierto, está en rebeldía, nada bueno va a obtener. Así hay muchos entonces inestables. Ante cualquier situación, rebeldes. Algunos se rebelan porque tienen carencias, otros porque tienen abundancia, pero siempre la rebeldía está manifiesta. Y otros se rebelan pues por no dejar, porque hay algo que hacer. Y desgraciadamente hay que hacer lo malo. Cades Barnea también tiene una variedad de significados, y uno de ellos significa también balancearse. El caso de muchos cristianos que se balancean entre la fe y la incredulidad, entre el amor y el odio, entre la estabilidad y la inestabilidad. Cades Barnea también significa zarandear. Muchos cristianos en este tiempo son zarandeados debido a que buscan las banalidades del mundo antes que vivir en su primer amor. Otros porque le otorgan las bases legales de rebeldía al enemigo para que los zarandee. Pero al igual que Pedro, el Señor puede decirles: he rogado para que tu fe no falte. Otros son zarandeados debido a que tienen que aprobar el examen de admisión al cielo. Todos tenemos que aprobar ese examen de admisión al cielo. En este caso, pues, se incluye a los cristianos que se encuentran en un estado de inmadurez. Hay quienes no han comprendido que Cristo viene por una iglesia gloriosa, limpia, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Y son zarandeados porque se justifican a sí mismos, porque están sustituyendo el amor y la obediencia por cualquier cosa. El amor no tiene sustitutos, la obediencia no tiene sustitutos. Cades Barnea también significa vagabundo. Muchos cristianos vagan de iglesia en iglesia, inconstantes, sin apoyar en nada en el reino de Dios. Esperando no saben qué, pero ahí están. Otros vagan por el mundo al igual que los inconversos, sin oficio ni beneficio, ajenos al reino de Dios, y no saben qué, ni cuándo, pero ahí andan. Esos son los vagabundos, haciendo bulto de vez en cuando, callando la conciencia, pero andan de vagabundos. Otros vagan afanados, haciendo sabrá Dios qué, pero viven afanados, edificando su torre de Babel. Cades Barnea también significa desierto del fugitivo. Un fugitivo es aquel que anda huyendo. Y también muchos cristianos viven huyendo de Dios, ausentándose, escondiéndose, igual que Jonás, de la presencia de Dios. Pero no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Cades Barnea también tiene una contraparte, que es la parte positiva. Significa apartar, consagrar, preparar.
En este tiempo, Cristo también está apartando las ovejas de los cabritos. Y muchos se están definiendo, lo venimos mencionando. Se está empezando a notar quiénes son los fieles y quiénes son los infieles, quiénes son los justos y quiénes son los injustos. Dios está haciendo su obra porque está dando revelaciones de manera que la iglesia de Cristo discierne entre lo santo y lo profano, entre el profeta genuino de Dios y el falso profeta. Se están dando muchos acontecimientos en esta estancia de Cades Barnea. También está preparando un pueblo bien dispuesto, una iglesia gloriosa. Está consagrando predicadores, santificándolos. Y también está haciendo separación de lobos rapaces y de impostores. Y también Dios está haciendo promesas, porque Cades Barnea es un lugar donde Dios, que también significa promesas, y Dios está prometiendo que todas las visiones se van a cumplir. Estos temas ya los vimos. Todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir, porque como es un lugar de mucho cansancio, mucho tiempo es el que se lleva ya en el desierto, el pueblo también no solamente necesita ser exhortado, sino reconfortado. Recordando que la palabra profética debe llevar consolación, exhortación y edificación. Dios está haciendo su obra, está animando a su pueblo también. Pero es necesario que aprendamos a no ser sabios en nuestra propia opinión. Dice Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Esta historia de Moisés nos habla de que Dios le dio una instrucción. No había agua para el pueblo y querían apedrearlo. Según este pasaje de Números 20, y Dios le dice a Moisés, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su peña y golpeó la peña, su mano, y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Aquí es donde viene la sentencia para Moisés. Dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Estas son las aguas de la arreciera por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Esta misma vara, Moisés la usó porque no es la primera vez que le da agua al pueblo. En Éxodo 17 también, ahí golpea la vara. Y es la misma vara que usó Moisés cuando golpeó las aguas del río en Egipto para que el agua se convirtiera en sangre. Es la misma autoridad que tenía Moisés. Y en Éxodo 17, Moisés obedece la palabra al pie de la letra. Golpea la peña. Moisés, allí en Éxodo 17, golpea la peña. Aquí Dios le dice, habla a la peña, no la golpes. Algunas diferencias.
Pero lo cierto es, ¿por qué Moisés recibió una sentencia tan dura? Sí, y sentencia tan dura que después de haber trabajado a todo el pueblo, pastoreado a toda la nación durante estos 38, 40 años, haber luchado por un objetivo que era heredar la tierra prometida, y solamente se le permite mirarla de lejos, no poseyó la tierra. Y el Señor le dice, por esta razón, cuando le da la sentencia, le dice, acuérdate allí en Cádiz, desobedeciste mi palabra. Y el mensaje nos parece un tanto sencillo, porque de darle la orden, le hablaste, en lugar de hablarle, la golpeaste. Nos parece algo muy sencillo. Pero el contexto nos enseña también que Moisés está hablando un tanto soberbio, que les dice, les hemos de dar agua. Es que no estaba hablando en nombre de Dios, estaba hablando en nombre de él. Y también pudiéramos pensar, pero ¿cómo es posible por un detalle así? Nos parece también un tanto exagerado el castigo para Moisés. Pero observando la palabra de Dios, el Señor dice que si alguno añadiere cosas a la palabra, el Señor traerá las plagas que están escritas en la Biblia sobre esa persona que le añadiere. Pero si alguno quitare palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es grave entonces la desobediencia. Pero esto no es todo. La actitud de Moisés viene a recordarnos el pasaje de Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y Ezequiel 28, el 15 al 17, perfecto eres en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. A resumidas cuentas, Moisés está asumiendo una actitud diabólica. Está usurpando un lugar que solo le corresponde al Señor. Le está quitando la gloria al Señor. Porque Él se está adjudicando ese milagro. Nos damos cuenta que no era entonces cualquier pecado. Estaba haciendo lo mismo que hizo el diablo. Ahora entendemos por qué Moisés recibió un castigo tan severo. Pero ¿cómo es posible si estamos hablando del hombre más manso sobre la tierra? ¿Cómo es posible si Moisés era un testimonio de liderazgo, de poder? ¿Cómo es posible que se haya suscitado esto? Esto nos habla de algo muy serio. Cualquier descuido pone en riesgo nuestra salvación.
Y durante décadas ha existido esta incógnita, que ya no es nuevo el tema. Yo no sé de qué manera se ha aclarado. Y siempre se pregunta, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Y luego se generan ambientes de incertidumbre, ¿se pierde o no se pierde? Pues la palabra de Dios nos aclara todas estas dudas. Y para darnos una idea, nos encontramos con el testimonio de Moisés. Él no pudo entrar a la tierra prometida porque desobedeció al Señor. Hay otras citas que se aplican erróneamente. Por ejemplo, en Hebreos se menciona que Cristo da eterna salvación. Y los que defienden que no se pierde dicen que se apoyan en esa cita. Pero la segunda parte del versículo dice, Cristo da eterna salvación a los que le obedecen. Y a quienes desobedecen, pues ya no puede ser aplicada la promesa. Lo cierto es que a Moisés le aconteció esto por no santificar al Señor, por no darle la gloria a Dios, y no solamente dársela, sino adjudicársela a Él. Están usurpando un lugar que no les corresponde. Es el caso de muchos cristianos que las faltas las minimizan, les dan poca importancia. Lo cierto es que sí se pierde la salvación. Y esto lo podemos corroborar con muchísimas citas. Fácil podemos repasar 100 citas bíblicas que nos confirman que sí. Esta desobediencia a Moisés le costó privarlo de poseer la tierra prometida. Es doloroso trabajar arduamente por una herencia eterna y a un paso de obtenerla se pierde solamente por la rebeldía. No se requiere otra cosa para perder la herencia. Solo contempló la tierra prometida de lejos, la saludó, pero no la poseyó. En estos últimos tiempos estamos a un paso de alcanzar la vida eterna, pero muchos viven como Moisés, perdiendo lo que viene de lo alto, lo que casi logran, casi por poco aproximadamente. Acordémonos de aquel hombre que se acerca a mi Señor y mi Señor le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y no estamos lejos, pero mientras no lleguemos está el riesgo de perder la herencia. Mientras no lo logremos, estamos en el mismo riesgo. Sí hemos avanzado, pero no hemos llegado. Incontables cristianos han vivido en esta condición, están a un paso de recibir la bendición de Dios, pero la pierden por permanecer en Cades, es decir, en su estado de rebeldía. Hay quienes están a punto de realizarse y pierden la oportunidad porque son inestables en la fe, porque siguen en Cades. ¿Cuántas cosas el creyente está a punto de recibir y no lo recibe por esa inestabilidad? Porque vive en Cades. Porque las promesas también son para vivirse en este tiempo. Las que corresponden a la vida eterna, allá, pero las que son para este tiempo, aquí. Y leíamos ahí en Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen hereder el perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio. El creyente debe estar alerta. Cierto es que hay errores, pero hay de errores a errores. Y hay algunos errores que trascienden hasta la eternidad. Es el caso de la salvación. Creyentes que no se han esmerado en mantenerse cerca de Dios, pero han llegado a su estado de confort.
de comodidad. Ya no se esmeran en dar el último esfuerzo para encontrarse con el Señor. Ya se sienten cómodos, desahogados en esta vida pasajera y en esta vida que es corrupta. Han perdido la visión de lo eterno. Y vamos a comparar con otras citas bíblicas. Hebreos 2 del 1 al 4 y Ezequiel 18 del 21 al 24. Primero con Ezequiel dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor. No vivirá, si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Ahí está siendo muy clara la palabra de Dios. Está describiendo una conducta como la de Moisés. Se puede vivir como justo, como cristiano durante muchos años, pero si ya en este tiempo, a punto de que venga el Señor, empieza a hacer males, empieza su desobediencia a alejarse de Dios, dice: por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y lo contrario, si el impío se aparta de sus pecados y guarda los mandamientos de Dios, se arrepiente de la vida pasada, de cierto vivirá, no morirá. Esto nos recuerda también aquella parábola de los trabajadores, los que llegaron a las primeras horas y luego otros y a los otros a la 10ª hora. Y cuando empieza a pagarles, a todos les paga lo mismo. Y unos dijeron: bueno, ¿por qué nos pagan lo mismo? Nosotros trabajamos durante todo el día en el sol, y estos que llegan y trabajan 1 hora reciben el mismo salario. Y dice el Señor: tú no te preocupes, los postreros serán primeros. El Señor quiere arrepentidos, pero los que trabajaron mucho, hicieron mucho, al último hicieron malas cosas, de nada les sirvió. Dios está considerando que estemos firmes más que nunca. Jamás debe haber estados de confort en nuestra vida. Jamás debemos estar relajados, conformados. ¿Y qué digo yo? Nada más esperando el día del Señor. Porque para esperar al Señor no es suficiente con decir tenemos fe y con decir somos santos, vamos al culto el domingo, leemos la Biblia de vez en cuando y oramos de vez en cuando. No. Recordemos un tema que hemos venido mencionando desde hace algún tiempo, que la venida del Señor es igual que en los días de Lot y en los días de Noé. Gente que estaba en su confort, relajados, desahogados, sin preocupaciones, sin ocupaciones, sin oficio ni beneficio, y solamente en la ociosidad. Así va a ser el día del Señor. Malgastando el tiempo la gente, edificando para sí mismos, no para Dios, comprando, vendiendo, plantando. Eso nos habla de un ambiente de reuniones socialitas, inversión de tiempo en nada.
en nada útil para el reino de Dios, y así va a encontrar el Señor a su iglesia. Es una lástima que se tenga que hablar de que debemos cuidar la salvación. Pero tiene que hacerse porque se debe reforzarse la fe en el creyente. En Hebreos 2, del 1 al 4 nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Sí es posible deslizarse, y tristemente hay muchos deslizados ya. Y tristemente hay muchos que solamente callan la conciencia. Hay muchos que solamente exteriormente están haciendo algo para el Señor, pero interiormente el corazón sigue igual, sin reaccionar. El corazón sigue sin arrepentimiento. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice el apóstol Pablo. En aquel día, dice el profeta Abías, será un día único, un día de dolor, un día de llanto, para el que se quede. Va a ser un día de gozo y de alegría para aquel que sea fiel al Señor. Es necesario que el creyente asegure su salvación cada día. Y como lo venimos diciendo, no es suficiente con haber hecho una oración en alguna ocasión. Es necesario salir de Cádiz. Si bien es cierto que Cádiz es uno de los últimos campamentos, el riesgo está latente, el riesgo de no entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 3, del 23 al 27 dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Esta es la peor noticia que pudo haber recibido Moisés. Y Dios estaba enojado con él, dice. Y Moisés trató de convencerlo, diciéndole: mira, Señor, te ruego que me permitas pasar a esa tierra. Te ruego, Señor, que me dejes verla. Como muchos, dice los evangelios, como muchos le dirán en aquel día: Señor, yo en tu nombre edifiqué un templo.
Como muchos le dirán en aquel día, Señor, yo en tu nombre sanaba enfermos. Como muchos en aquel día le dirán, Señor, yo en tu nombre echaba fuera demonios. ¿Y qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué no echaste los demonios de ti? ¿Por qué no construiste un templo de mi Santo Espíritu en ti? ¿Por qué no sanaste tu corazón amargado? Al igual que Moisés está respondiendo, no os conozco. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. El hombre más manso sobre la tierra sucumbió, y después de tantos años de trabajo, de esfuerzo, ahora solamente contempla con sus ojos. Cuando Cristo venga, dice la Escritura, que todo ojo le verá. Y todo ojo le verá porque se van a dar cuenta de lo que perdieron. Van a poder ver de lejos, al igual que Moisés, la gloria del Señor, porque vendrá con poder y gran gloria y va a levantar solamente a su iglesia gloriosa. Este es un tiempo en el que se recomienda enmendar nuestras vidas. La desobediencia a los mandamientos de Dios nos aleja de esa promesa. El mal que hagamos es contado para esto. Moisés es un claro ejemplo, y vaya quién era Moisés. En este tiempo no podemos descuidar esa salvación tan grande. Ni en este tiempo ni nunca ha sido recomendable. En este tiempo debemos ser diligentes, alejarnos del pecado, de la rebelión. En este tiempo está prohibido enemistarse con Dios. Está prohibido guardar rencor. Está prohibido ser contenciosos. Está prohibido ser indolentes. Está prohibido ser indiferentes al llamado de Dios. Estos tiempos no son de confort. No son de estar cómodos, desahogados. Son tiempos de estar vigilantes. Son tiempos de ser diligentes. Son tiempos de estar dinámicos, activos, trabajadores en el reino de Dios. Lo que hagamos en contra de estas recomendaciones pone en serios riesgos nuestra vida. Está claro entonces que por un descuido, al igual que Moisés, puede quedar en nada todo lo que hayamos hecho si nos volvemos al pecado. Puede quedar en nada toda la vida y el conocimiento que hemos adquirido de Dios si hay desobediencia. Estamos en los últimos momentos. Ya no podemos darnos esos lujos de pecar poquito y luego regresamos. La puerta se va a cerrar. El que es injusto, dice el apóstol Juan, sea injusto todavía. ¿Por qué? Porque la puerta se cierra y sigue siendo injusto. Ya, aunque quiera entrar, ya no se puede. Pero el que es santo, santifíquese todavía, porque esa puerta sigue abierta. Es tan serio el llamado de Dios, son tan serias las advertencias de Dios, que el creyente debe estar, como dijo el apóstol Pablo en otra de sus cartas, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y qué significa con temor y temblor?
obedientes a Dios, temerosos de hacer el mal, consagrados a Dios. Pero ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta es nuestra tarea. Y este es el llamado de Dios. Nunca antes había sido tan insistente, porque ahora nuestra salvación está más cerca que nunca. La venida del Señor está más cerca que nunca. Por lo tanto, las exigencias hay que mantenerlas cual debe ser. Queda claro que la salvación podemos perderla. Queda claro que si los grandes hombres como Moisés se descuidaron, perdieron su herencia, ¿cuánto más alguien que todavía está en Cades Barnea, tambaleándose en la fe? ¿Cuánto más alguien que está en una actitud rebelde, en una actitud indolente? ¿Cuánto más una persona que no edifica, sino que destruye el reino de Dios? Está claro que si descuidamos nuestra salvación, venimos a quedar en nada. Por lo tanto, este es el día y este es el momento. Poner nuestras vidas al servicio del Señor. Tomemos en cuenta estos consejos, porque en verdad, si Dios fue exigente con Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, ¿qué será con gente indolente? ¿Qué será con la gente que todavía no acaba de convertirse? ¿Qué será con aquel que vive como un pseudo cristiano? ¿Qué será con aquel que solamente simpatiza con el Evangelio, pero no acaba de convertirse? ¿Qué será con aquel que descuida la santidad que Dios demanda? ¿Qué será con aquel que vive en su estado de confort, desahogado? Y estamos hablando de los cristianos, no estamos hablando de los inconversos. Porque si alguien es responsable de dar el testimonio en la iglesia de Cristo, si alguien es responsable de vivir en el primer amor, es la iglesia de Cristo. Y si alguien es responsable de lo que se está enseñando, es el mismo cristiano. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lejos de asustarnos, debemos afirmarnos en la fe. Lejos de conformarnos, debemos de activarnos, de ser vigilantes, diligentes, de ser dinámicos, trabajadores en el reino de Dios. Pero dice el rey Salomón en los Proverbios, el siervo entiende, pero no hace caso. Entiende con palabras. Pero si no hace caso, entonces ¿qué van a hacer con el siervo que sí entiende, pero no hace caso? Entonces tienen que llegar a azotes. Pero al siervo hay que corregirlo. Porque dice, según la cita que leímos de Ezequiel, dice el Señor, ¿quiero yo la muerte del impío? No, dice, Él no quiere la muerte del impío.
Todo el capítulo 18 de Ezequiel nos habla de estas dos situaciones. El que vive en Cristo y el que no vive en Cristo. Y aclara que Dios no quiere que nadie se pierda, empezando con los cristianos. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dios no quiere que nadie se pierda. Cada quien se pierde por su propia voluntad. Esto también es muy importante aclararlo. Porque dice la Escritura que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para los hijos de Dios, no para los seres humanos. Pero qué lástima las visiones que Dios da acerca del cielo. Dice que en el cielo pasará el lobo con el cordero. Y ahí andará el niño y la serpiente. Pero en el infierno estarán los hombres. Igual que en el arca de Noé, se salvaron los animales y los humanos se perdieron. Y los animales no razonan, no entienden de salvación, pero se salvaron. Y los humanos que entendían todo el mensaje de Dios, se perdieron. Estas son las incoherencias. Esto es lo triste. Que la gente que razona es la que se pierde. Estamos en estos tiempos de reconsiderar nuestra salvación. Pero ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Jamás debemos descuidarla. Vamos a orar para dar gracias a Dios. Señor Jesucristo, quiero en esta hora darte gracias por tu palabra, creyendo, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, creyendo, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Ahora ruego, Señor, que tu Santo Espíritu la guarde en nuestra mente y en nuestro corazón. De tal manera, mi Dios, que podamos reconsiderar nuestras actitudes. De tal manera que podamos alejar de nosotros esas actitudes que se dieron en Cades Barnea. De tal manera, Señor, que ya no estemos batallando contra los deseos pecaminosos, sino que una vez santificados, Señor, estemos esperando tu venida gloriosa. Señor, no queremos perecer como perecieron los humanos en el diluvio. No queremos acabar como acabaron las gentes de Sodoma y Gomorra, en plenas facultades, Señor, de entendimiento. Pero aún con eso se perdieron. No queremos, Señor, titubear en nuestra fe, porque eso es motivo, Señor, para alejarnos de ti. No queremos, Señor, fallar. No queremos descuidar esa salvación tan grande, porque ahora más que nunca nuestra salvación está más cerca de lo que podemos imaginar. Por lo tanto, Señor, es necesario que ahora nuestro corazón esté dispuesto, Señor, para glorificar tu santo nombre. En nosotros está, Señor, en cada corazón, anhelar lo eterno. En nosotros está, Señor, cuidar nuestra salvación. Por eso te doy gracias por tu palabra, porque esto es
una raíz más, Señor, en la roca que es Cristo. Esto afirma y define, Señor, nuestro corazón, de manera que ya no vamos a estar vacilantes. De manera, Señor, que damos un paso más en fe hacia ti, hacia la tierra prometida. Gracias por tu palabra, Señor. Ha quedado impresa, ha quedado guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, y queremos ser como esa buena tierra que produce frutos al 30, al 60, al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.